Buenos días, es un honor y un gusto participar en este espacio virtual que nos permite compartir temas de relevancia y actualidad, como lo es el que hoy nos ocupa, obstáculos procesales para la litigancia electoral de las mujeres. Damos la bienvenida y un afectuoso saludo a las personas que nos acompañan en cada uno de los sitios que se han incorporado a la cátedra. En Argentina, el Poder Judicial de Tucumán; Colombia, Rama Judicial; El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal, Oficina Fiscal de Santa Ana y Consejo Nacional de la Judicatura; en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, Femicidio Guatemala; en México, el Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez; en Nicaragua, el Poder Judicial; en Puerto Rico, Academia Judicial; República Dominicana, Ecuador, Corte Suprema; y en Costa Rica, en esta sede. Extendemos el saludo a todas las personas que nos están siguiendo en la dirección www.videoconferenciasunet.blogspot.com. Saludamos también a nuestras expositoras invitadas, con quienes en lo personal he tenido el gusto de compartir en diferentes oportunidades en el ámbito electoral y académico. Un saludo desde Costa Rica. La cátedra de hoy versa sobre un tema poco explorado que ha quedado relegado e invisibilizado en muchos de nuestros países, con poco desarrollo jurisprudencial y doctrinario. De ahí su importancia. Las expositoras que nos acompañan desde Ecuador y Guatemala, a quienes presentaremos más adelante, nos darán un importante aporte basado en la experiencia de sus respectivos países. Cada una contará con 15 minutos para su presentación inicial y 7 minutos para profundizar en el tema de interés. Luego se dará un espacio de 20 minutos, 2 a cada sitio que se nos ha unido, para que formulen sus preguntas. Deberán hacerlo en forma concisa y con indicación de la destinataria. Cada expositora contará con 10 minutos para responder a las respectivas preguntas. Hechas las anteriores aclaraciones, dejo en uso de la palabra a la licenciada Evelyn Siles García, quien es encargada del programa de licenciatura en Estudios Sociales y Educación Cívica de la Escuela de Educación y presidenta del Tribunal Universitario de la UNED, quien nos dirigirá unas palabras introductorias. Buenos días, doña Ceti. Buenos días a todos y todas las presentes aquí en esta sala de videoconferencias de la UNED. De parte de la Cátedra Virtual Justicia y Género, agradecer a todos los países participantes su atención a esta Cátedra Virtual Justicia y Género de la Universidad Estatal a Distancia. En cuanto al tema que nos corresponde tratar hoy, es muy importante enfatizar los obstáculos en cuanto a la cultura política y a la legislación vigente que, como todos ustedes saben, han estado presentes en América Latina. Para nadie es un secreto que la región latinoamericana aún conserva muchas desigualdades sociales, políticas, económicas, de género, entre otras. En Costa Rica, las primeras acciones sistematizadas con respecto a la igualdad y equidad de género y con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos del primer encuentro de magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe, por una justicia de género, así es como se llama, el Tribunal Supremo de Elecciones acoge como una de las primeras acciones en este campo la propuesta hecha por la magistrada Anabel León Feoli, con el propósito de crear la Comisión Institucional de Género. La Política de Igualdad y Equidad de Género, PIEC 2007-2017, fue aprobada por el Gobierno de la República en el año 2007 e identificó como uno de sus 6 objetivos prioritarios el fortalecimiento de la participación política de las mujeres y el logro de una democracia paritaria. Para las democracias latinoamericanas, esto ha sido de suprema importancia, pues ofrece oportunidades de participación política tanto a nivel nacional como en los gobiernos locales, lo que aquí en Costa Rica llamamos municipalidades.
Sin embargo, falta mucho camino por recorrer y muchos estereotipos culturales que eliminar, pues todavía se considera a la mujer como sujeto político de tercera categoría. Basta con escuchar a los electores de nuestro país expresarse de forma peyorativa hacia el actual gobierno con frases como «yo no vuelvo a votar por una mujer», como si el problema de ingobernabilidad fuera solo un asunto de género. Por esas y muchas otras razones, la Cátedra Virtual Justicia y Género de la UNED se ha propuesto traer a la mesa de discusión temas polémicos que logren concientizar a la población sobre la participación política en materia electoral de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Evelyn. Procedo a presentar de seguido a la doctora Catalina Castro Llerena, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. La doctora Catalina Castro es graduada de la Universidad Católica de Cuenca como doctora en jurisprudencia. Obtuvo el Diplomado Superior en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar, el Diplomado Superior en Derecho Penal en la Universidad Laica Eloy Alfaro y el Diplomado de Extensión sobre Prevención del Delito a nivel local en Chile. Es mediadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue capacitadora de la Escuela Fiscal y de la Defensoría Pública. Se ha desempeñado como asesora jurídica del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Cotopaxi, directora del Centro Jurídico de la Pastoral Carcelaria, fiscal, defensora pública y directora del Consejo de la Judicatura de la provincia de Manabí, y como subjefe de procesos de la Defensoría Pública en Quito. Asumió funciones como jueza principal en el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador en junio del 2012 y actualmente ejerce el cargo de jueza presidenta. La doctora Castro se referirá al tema obstáculos procesales para la litigancia electoral de las mujeres. ¿Está en línea la doctora Castro? Sí, buenos días, un saludo afectivo para todos y todas, muy amable. Se me ha pedido en esta mañana que pueda conversar con todos ustedes sobre la argumentación jurídica con perspectiva de género. Trataré de hacer un enfoque sintético de 3 elementos o 4 elementos básicos que son los obstáculos dentro de la argumentación jurídica que dificulta el acceso de las mujeres en materia electoral. Y esto inherente a toda la región, porque compartimos normativa similar. Y si bien es cierto, la Constitución del Ecuador, que se la discutió hace poco tiempo, tiene materia avanzada en cuanto a paridad, en cuanto a temas de igualdad, estamos en la lucha por aterrizar, en materializar todos estos temas constitucionales. Respecto a la argumentación jurídica, todas y todos sabemos que, en términos generales, argumentar es una acción intelectual que realiza cualquier persona que actúa como parte de un diálogo o de un debate, en el que toma posición por una de las formas de responder a una situación problemática, sustentando las razones que le darían prelación frente a la otra por su factibilidad o su eficacia. El proceso mental argumentativo permite sostener una tesis y compartir con los demás elementos que den validez racional a su afirmación. Y en la argumentación jurídica es como este proceso mental que las partes realizan para posicionar su teoría y la expresan ante el juez para que éste pueda tomar su decisión en sentencia. Así, la argumentación es una forma de comunicación humana, es el diálogo que al menos 2 personas entablan en una relación discursiva tendiente a realizar o establecer conclusiones aceptables por las y los participantes.
Los fines de la argumentación son variados y este es de acuerdo al tipo de argumentación y a la actividad en la que se realice. Por ejemplo, tenemos el diálogo científico, pero en el ámbito jurídico específicamente es el de persuadir, el de justificar y demostrar que los razonamientos que realizan las partes litigantes son los correctos y con ello persuadir a que el juez tome partido por la teoría del caso planteado por quien realiza el argumento. De ahí es que la argumentación jurídica se sitúa en la esfera de la razón práctica, pese a que su metodología de construcción y de verificación no se sustenta precisamente en un método científico, sino en temas prácticos de qué metodología utilizamos para el convencimiento de la otra parte. Para transmitir un pensamiento capaz de resolver aspectos conflictivos en términos conceptuales o pragmáticos, es indispensable construir razonamientos sólidos, pertinentes, convincentes e impecablemente lógicos, que puedan ser comprendidos, reproducidos y defendidos por los demás, y que además acepten todo el contrainterrogatorio o el contrarrazonamiento que realiza la otra parte. De ahí que toda forma de argumentación, inclusive la jurídica y política, desde su concepto más incipiente, es una técnica discursiva que comparte este elemento esencial con todo tipo de discurso académico, periodístico, formal o informal, para lo cual cabe decir que su materia prima, principal, básica e indispensable es el sentido común, a veces atenuado por el excesivo tecnicismo y formalismo que generalmente rodea la construcción de alegatos y sentencias. Es decir, muchas veces en el ámbito jurídico complicamos el lenguaje y el sentido común se ve obstruido por demasiado tecnicismo o la repetición de demasiadas argumentación o repetición de artículos. La argumentación jurídica, pese a compartir una matriz discursiva con las demás manifestaciones del pensamiento práctico, se encuentra condicionada y restringida por reglas y principios socialmente aceptados como válidos, vigentes y exigibles que gozan de la particularidad casi exclusiva de coercitividad, esto a través de la sentencia. Es decir, un diálogo común termina con la explicación del razonamiento común y un convencimiento práctico, pero ya en el ámbito jurídico es coercitivo porque una sentencia sí obliga a la otra parte. Estas reglas y principios jurídicos no están dispersos ni pueden ser comprendidos o analizados como preceptos insulares desconectados unos de otros. Por el contrario, toda manifestación jurídica se inserta dentro de un contexto normativo concreto, que no responde a ninguna génesis naturista o anterior a la persona. Se trata de un artificio de la cultura, de la construcción humana socialmente aceptada como prescriptiva, que son producto de la evolución e involución del pensamiento político e ideológico dominante. Objetivos políticos e intereses de sectores sociales que por cualquier razón histórica alcanzaron una posición social preponderante y lograron hacer prevalecer sus doctrinas por sobre las demás. Por ello, el que tenemos no es el mejor modelo de racionalidad jurídica, sino de un sistema diseñado desde el poder político. El tecnicismo que reviste el derecho podría ser una muestra del elitismo, es una muestra del elitismo excluyente del sector dominante, en cuanto coloca en terminología poco comprensible situaciones explicables por medio del lenguaje común. Entonces, este sería, ubicándolo dentro de la perspectiva de género, el primer problema que podríamos encontrar o el primer nudo crítico dentro de la argumentación jurídica, que no se lo trabaja con un lenguaje sencillo, con un lenguaje entendible, sino con demasiado tecnicismo que ya excluye a la mujer
y sobre todo excluye a la mujer que tiene menos posibilidades si no tiene una profesión, en este caso sería el de abogado. Y este problema, si lo vemos desde una perspectiva política y colocada desde el poder dominante, le conviene mantener a la mujer en una posición de no entender, porque no puede cuestionar al que domina. Tenemos al autor Robert Alaxi que dice que la argumentación jurídica tiene lugar bajo una serie de condiciones limitadoras. Entre estas se debe mencionar especialmente a la sujeción a la ley, la obligada consideración a los precedentes, su encuadre en la dogmática elaborada por la ciencia jurídica organizada institucionalmente, así como el discurso científico jurídico, las limitaciones a través de las reglas del ordenamiento procesal. Es decir, este autor ya identifica varias limitaciones y entre las del tecnicismo, que es la que ya hemos hablado, después desarrolla el hecho de sujetarse exclusivamente a lo que dice la norma jurídica. Y sobre esto ya conversaremos más adelante. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 82, establece el principio de seguridad jurídica, que es el respeto a la Constitución y la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. Es decir, el principio de legalidad que gozamos en todos los países como base general del derecho. Los elementos expuestos en esta norma, en el principio de legalidad, dan luces en nuestro afán de identificar los puntos neurálgicos de una argumentación aceptable, de acuerdo a la Constitución, que, como he dicho, tiene similitud en los demás países. En este sentido, toda forma de argumentación jurídica debe tener como premisa a una norma jurídica. Estas normas son de diversa estructura lingüística y de diferentes jerarquías, lo que hace susceptibles de interpretación y de redefinición constante y diversa. Es decir, no hay uniformidad en esto. La o el jurista debe, desde esta dimensión argumentativa, no le basta con conocer los designios de la norma, su contenido gramatical y la referencia constitucional o legal correspondiente. La esfera cognoscitiva y su atención en la academia es apenas una de las facetas del derecho, aspecto de la formación jurídica a la que nuestros centros de estudio le dan mayor importancia, pero que no diferencia al jurista de cualquier otra persona que es capaz de leer la norma y de comprenderla. Pues no es lo mismo saber de leyes que ser jurista. Aunque atávicos aforismos como el dura lex subsiste entre algunas juezas y jueces que creen que si no está en la ley no se puede aplicar, el conocedor de la ley aprende, memoriza, ubica. Es decir, se sabe los articulados de memoria y dónde pueden estar y ser ubicados en la norma. Mientras el jurista razona, crea, justifica, argumenta. Por el contrario, el conocedor de la ley no es más que un eficiente buscador de artículos. Y esta diferenciación es el segundo obstáculo en cuanto a la argumentación jurídica con perspectivas de género. Estas dos formas de entender el conocimiento jurídico coinciden con clarificaciones históricas, donde las virtudes intelectuales son las que permiten conocer el bien, en tanto que las virtudes morales permiten desearlo y dirigir la actuación humana para conseguirlo. La pregunta es, en una argumentación jurídica desde perspectiva de género, ¿es un nudo crítico que el que aplique la norma o el que la argumente sepa muy bien la ubicación de los artículos, o es mejor que el que argumenta y el que aplica cree, razona y se atreva a ir más allá de los articulados? Yo creería que el quedarnos en el primer concepto de solo conocer la norma y los articulados sí es un nudo crítico,
Porque si estos articulados ya implican un dominio y un desfase y no un beneficio hacia la mujer, estamos aplicando esa norma dominante que hablamos en primer término. Entonces, es mucho mejor que el que argumenta y el que aplica tenga una visión mucho más amplia de ir aplicando y creando la justicia. Desde el punto de vista formal, la validez de la norma está dada por la autoridad que la dictó y el cumplimiento de procedimientos reglados a las normas jurídicas. La formalidad busca una respuesta sobre quién dictó la norma y cómo lo hizo. En cambio, desde el punto de vista del fondo, la norma jurídica es válida si es armónica con los principios centrales del ordenamiento jurídico en general. Este aspecto no alude a quién ni al cómo, sino al que se está legislando, juzgando o administrando. ¿Qué quiere decir este tercer nudo crítico? Es la evolución de la norma. Es decir, nos quedamos apegados a una norma que fue creada para un momento histórico pasado que no ha evolucionado, o nos permitimos el hecho de interpretar de otra norma, de otra forma y aplicar la norma al momento histórico social que vive la mujer. Ese es el tercer nudo crítico que va unido y concatenado a los anteriores. En nuestro caso, el ecuatoriano, el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, establece que es el más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y obviamente dentro de estos está el derecho a la igualdad y no discriminación por temas de sexo. De esta manera, el propio sistema normativo es el que establece un punto de partida, en el que el cumplimiento de las formalidades propias de las normas, así como el punto de llegada, es el que la plena garantía de los derechos es el faro que guía la decisión estatal. Es decir, el garantizar el respeto a los derechos más allá de las formalidades, de cómo se creó la norma, sino para quién se le está aplicando ahora. Ante la inobservancia de estas dos fuentes de validez, el sistema establece mecanismos de autotutela constitucional al prever la posibilidad de que la Corte Constitucional declare la inconstitucional de una norma por la forma o por el fondo. Es decir, tenemos ya la capacidad que un jurista, que en este caso sea juez y aplique derecho, al ver que la norma no ha evolucionado y no sirve para el fondo, pueda aplicar la declaratoria de inconstitucionalidad. Sin perjuicio esto del control previo de constitucional, que en el caso ecuatoriano lo realiza el presidente de la República cuando realiza la revisión de los proyectos de ley para vetarlos o no. Otro de los principios transversales del ordenamiento jurídico ecuatoriano, que sirve como criterio guía de interpretación de las normas y que actúa como uno de los principios que dirigen las actuaciones de nuestra función electoral, es el de la equidad de género, ya aterrizando en cuanto al tema electoral. Porque recordemos que estos nudos críticos que hemos hablado tienen que ver en todo tipo de argumentación jurídica, sea en materia ordinaria o en materia electoral, ¿sí? Y cuanto más en la ordinaria en los temas de niñez y familia. Y ya en el tema de materia electoral, nosotros, la Constitución nos establece que la justicia electoral tiene como uno de los principios rectores la equidad de género. Criterio que se interpreta a la luz del principio de igualdad formal y material. En palabras de Judith Salgado, precisamente, si entendemos que el género es la construcción social de la diferencia sexual y que dicha construcción ha definido relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, la igualdad reconocida en la ley no basta para que en las relaciones sociales concretas podamos efectivamente gozar de igualdad.
Es decir, aquí se trasluce que no solo el avance formal en la ley y en nuestra Constitución nos garantiza igualdad, es ya en la aplicación de las sentencias que debe estar transversalizado el tema de género, la visión de género en la aplicación de sentencias y también en la argumentación jurídica cuando presentan y exponen la teoría del caso y la argumentación al juzgador. El citado artículo 11 de nuestra Constitución demanda que todo estamento público adopte medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de personas que se encuentran en situación de desigualdad. Todos los que estamos en esta charla sabemos que son acciones afirmativas y esto está reconocido en nuestra Constitución también. Desde el punto de vista jurisdiccional, las medidas de acción afirmativas, ya en el tema netamente jurisdiccional, más que una permisión, es un imperativo para que la juez o el juez interprete y aplique la norma considerando posibles situaciones de desventaja en la que tradicionalmente se han encontrado sectores sociales, con el fin último de hacer justicia en la práctica. Es decir, la apertura de la transversalización de género en las sentencias es una aplicación posibilitada a través del derecho de igualdad establecida en la Constitución y de una acción afirmativa que permite, a través de la sentencia, no de una ley, a través de la sentencia, igualar la desventaja histórica en la que están las mujeres. Y en el tema de elecciones, el conocer los nudos críticos que atraviesan las mujeres candidatas para dignidades, que tienen desventajas claras frente a los hombres. Por esto es que las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar si no se tienen en cuenta los presupuestos sociales que han impedido la igualdad, especialmente los efectos que ha generado la división en el ámbito privado para lo femenino, las mujeres, y lo público para los hombres. Entonces, también tenemos esta desventaja en materia electoral, que la mujer se abra a este ámbito público que siempre ha estado abierto o ha sido normalizado para los hombres, pero no para las mujeres. Tomando en cuenta que cuando se abre la mujer a este ámbito público, a este ámbito social, tiene la carga aún de la crianza de los hijos, de la educación de los hijos y la carga del hogar. En este sentido, la Constitución no nos sugiere en Ecuador, nos exige que las juezas y los jueces, en los casos que fuera necesario, tratemos diferente a los formalmente iguales. Es decir, si hombres y mujeres vienen y acceden con legitimación activa a nuestro tribunal, se entendería que hay igualdad, pero no es así. Nosotros tenemos que mirar que ahí hay una desigualdad formal venida desde hace mucho tiempo y así hay que tratarlo. Porque existen asimetrías que impiden a una de las partes ejercer o acceder a la justicia de igual manera que los hombres. Es decir, formalmente pueden presentar la demanda en igualdad de condiciones, pero nosotros sabemos que esta igualdad en la práctica no existe y nosotros como jueces tenemos la obligación de suplirla. La aplicación diferenciada de una norma jurídica al introducir en la argumentación una perspectiva de género, que es de lo que estoy hablando, es posible a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, más allá de nuestra Constitución, de la ecuatoriana, ya para los demás países de la región, tenemos la posibilidad de utilizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, en su cuarta opinión consultiva, expone: no habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia. Es decir, aquí tenemos claramente el amparo de que al tratar a los iguales en forma diferenciada no estamos violentando norma, sino más bien estamos aplicando justicia. Una distinción
entre personas para la aplicación de normas neutrales basada en criterios razonables y objetivos legítimos, empleando medios proporcionales al fin que se persigue, es lo que haría que la juez o juez no solo esté obligada u obligado a adoptar medidas diferenciales, es indispensable que justifique suficientemente la necesidad, la razonabilidad y la eficacia de la decisión adoptada. Es decir, las normas básicas de motivación de por qué se utiliza esta diferenciación. Y esto implica incorporar la perspectiva de género al razonamiento judicial para lograr efectos equitativos en situaciones ya concretas. En otro orden de cosas, la acción de interpretar y aplicar una norma jurídica no es patrimonio exclusivo del juez, aunque esta actividad sea inherente a su cargo. Sin embargo, toda persona que tenga la capacidad de leer o escuchar y entender un texto de una norma tiene la capacidad de interpretarla y formarse un criterio en cuanto a la forma de aplicarla. Es decir, sí deberíamos ya ir aterrizando también a que la perspectiva de género debe ser incorporada a todo tipo de lectura, no solo a la jurídica. Lo que distingue a la actividad judicial es que la interpretación que hace del derecho la realiza en ejercicio de una potestad soberana que emana del pueblo, a quien interpretativamente tiene igual valor y jerarquía que la norma interpretada y que debe ser ubicado en el sentido de reconocerse en pronunciamientos jurisprudenciales de última instancia. La capacidad de crear normas jurídicas auténticas e inéditas, que en el caso nuestro le corresponde a este tribunal por ser de última instancia. Pero también la capacidad de incorporar al bloque de constitucionalidad principios, derechos y reglas de jerarquía constitucional en virtud de la materia sobre la cual se pronuncia. Por ejemplo, si nuestra jurisprudencia es capaz de reconocer un derecho fundamental y si todos los derechos tienen el mismo valor jerárquico, entonces existirían pronunciamientos jurisprudenciales jerárquicamente superiores a la ley, produciéndose un sistema de jerarquía móvil, donde el criterio de formalidad y hasta el principio de competencia perdería terreno. La jurisprudencia de conceptos, derivada de la escuela exegética, nos restringe al juez a desentrañar su auténtico espíritu, pero como interpretar no implica crear, el modelo jurisprudencial fue desarrollado como una fuente meramente referencial. Este es un desafío que tenemos también los tribunales de última instancia, de cómo los derechos fundamentales empezamos a constitucionalizarlos también a través de la jurisprudencia, igualando también en nuestro caso a los temas de la Corte Constitucional. Este es un aporte y las ideas que quisiera compartir con ustedes en materia de argumentación jurídica con perspectiva de género desde nuestra mirada electoral del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a Nicaragua, el Poder Judicial que se nos ha incorporado, y también se nos ha incorporado en Honduras, la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez. Damos ahora a presentar a la doctora María Eugenia Villagrán Belión, quien es abogada y notaria con 31 años de ejercicio profesional. Actualmente es presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, ha fungido como presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, presidenta de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, subsecretaria de la Corte Suprema de Justicia, coordinadora de la Sección de Amparos de la Corte Suprema de Justicia,
jueza segunda de primera instancia del ramo civil y supervisora de tribunales. Posee un doctorado con especialización en Derecho Penal, maestría en Derecho Comparado y licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuenta con amplia experiencia en docencia universitaria, varias becas, distinciones, premios y reconocimientos. Ha participado en conferencias internacionales, tanto en materia jurídica como en temas electorales. Ha sido observadora internacional de elecciones en diversos países. Bienvenida, doña María Eugenia. Gracias a la Fundación Justicia y Género, quien en conjunto con la Universidad Estatal a Distancia, UNED, hacen posible que pueda participar en la cátedra virtual. Envío un abrazo fraternal a las salas conectadas de Latinoamérica y a nuestro homólogo representado por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en especial a la doctora Seti Bou y Catalina Castro, con quienes me unen lazos de amistad. Previamente a entrar a referirme al tema asignado, es necesario que ustedes puedan conocer cuál es la realidad de los obstáculos que vive Guatemala, tanto legales, sociales, económicos, culturales, políticos, educativos, de ámbito familiar, violencia, laborales, entre otros, que se dan en el ámbito guatemalteco y que a la fecha, si bien han existido avances, aún estamos distantes de lograr una verdadera participación de la mujer en todos estos ámbitos. Nuestro tema el día de hoy es precisamente la justicia electoral en Guatemala desde la perspectiva de género y analizar cuál es el caso que está viviendo Guatemala. Actualmente podemos reconocer el esfuerzo que muchísimas mujeres han realizado, encontrando ejemplos suficientes de mujeres excepcionales, como vemos en la gráfica, presidentas de Argentina, de Brasil, Costa Rica, Chile, y en el caso guatemalteco merece mencionar que por primera vez tenemos a una mujer ocupando el cargo de vicepresidenta de la República. Asimismo, también encontramos presidentas de organismos judiciales, legislativos, electorales, así como también ministras, viceministras, alcaldesas, magistradas, jueces y entre otras, por primera vez en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral cuenta con la primera mujer magistrada presidenta. Los titulares, quienes hemos asumido el reto de crear mejores condiciones para que la mujer guatemalteca pueda tener mayor acceso a la participación política. La participación de la mujer en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en el Sistema Universal de Protección de estos derechos, consistentes en igualar las opciones del hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, como lo reconocen fundamentalmente la Carta Democrática Interamericana, la Convención Belém do Pará, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y otros documentos de consenso internacional como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Conferencia de Beijing, la Conferencia de El Cairo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Es importante mencionar que estos instrumentos abogan por la participación política de las mujeres en dos líneas.
la incorporación plena de las mujeres en los cargos públicos y la necesidad que las prioridades de las mujeres se contemplen verdaderamente en una agenda pública o de gobierno. Lógicamente, con la condición indispensable que hombres y mujeres estén involucrados. Al hablar de la Convención de Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, esta cuenta con un elemento relevante y es precisamente el compromiso de los Estados partes, del cual forma parte Guatemala, de adoptar medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de factor entre el hombre y la mujer, así como implantar todo tipo de medidas de carácter, ya sea ejecutivo, judiciales o legislativos, para modificar, derogar leyes, reglamentos, usos, prácticas que constituyan todo tipo de discriminación contra la mujer. Con la tercera ola de democratización que ha caracterizado a todos los países latinoamericanos, se garantizaron elecciones libres, la alternabilidad en el poder, una división entre los poderes públicos. Sin embargo, cabe resaltar que el proceso democrático en América Latina aún no ha podido satisfacer muchas de las exigencias que requiere una democracia plena hacia el reconocimiento de calidades y cualidades de las mujeres, en el caso de Guatemala. La autonomía de los órganos electorales constituye una garantía democrática que pretende asegurar que los procesos electorales sean libres y transparentes y que reflejen sin ninguna duda la voluntad del pueblo, al ser organizados, realizados y arbitrados por organismos especializados e imparciales. Debe contener como mínimo las siguientes condiciones: independencia política, normativa, presupuestaria frente a la jurisdicción ordinaria y en el ámbito administrativo. Podemos apreciar cómo la mujer actualmente en muchos países latinoamericanos se encuentra integrando en los cargos de los órganos electorales, visibilizándose una actuación cada día más trascendental que cada día contribuye en la construcción de una democracia incluyente y participativa. Una de las áreas de mayor desarrollo en materia electoral precisamente es la justicia electoral, en donde a fines de los años 70 se generalizó entre los países latinoamericanos la creación de tribunales electorales especializados. De ahí, pues, la justicia electoral. Como bien lo define el autor mexicano Jesús Orozco Enríquez, la justicia electoral la entendemos como la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o ser electo para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los participantes para impedir que pueda violarse la voluntad popular, contribuyendo a asegurar la constitucionalidad y o legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad y transparencia. Esta protección incluye aquellos principios, valores y medidas encaminados a la óptima realización de una democracia representativa, donde la mujer tenga oportunidades de participación y elección, a través de elecciones periódicas, libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
lo cual incluye el establecimiento de una adecuada integración de la mujer en los órganos de representación política, que gocen de plena libertad de asociación, reunión y expresión políticas, de condiciones equitativas para la contienda electoral, así como el respeto de la mujer a poder ser electa y poder elegir. La justicia electoral incluye entonces una serie de controles, recursos o reclamaciones contra cualesquiera actos del proceso electoral, es decir, todas aquellas impugnaciones encaminadas a asegurar la regularidad y la transparencia electoral. Como vemos entonces, se trata de prevenir e identificar las irregularidades en los comicios, así como prever los medios y mecanismos para corregir esas irregularidades y sancionar a sus autores. Aquí me quiero referir a la importancia de que se pueda privilegiar el derecho de las mujeres en una plena participación. Vemos entonces en el sistema guatemalteco la justicia electoral. Al analizar este tema podemos precisar los diferentes sistemas de justicia electoral, los cuales podemos clasificarlos de la siguiente manera, dependiendo el órgano al cual se atribuye el control de los actos y procedimientos electorales. El contencioso político, que se confiaba antiguamente a una asamblea política, como el caso de Gran Bretaña. El contencioso jurisdiccional, que es confiado a un órgano de la jurisdicción ordinaria, en muchos casos una Cámara Electoral especializada que forma parte de la Corte Suprema de Justicia, como sería el caso de Chile. El contencioso electoral administrativo, cuando existe un órgano especializado que no solo tiene la competencia de organizar las elecciones, sino que también conoce de la justicia electoral. En este caso tenemos un vivo ejemplo de Costa Rica y Guatemala. El contencioso mixto, que contempla la existencia de dos órganos, un órgano electoral especializado en organizar los eventos electorales y otro órgano encargado de administrar la justicia electoral, y aquí podemos mencionar muchos países de Latinoamérica como México, República Dominicana, Ecuador, Bolivia y otros que están adoptando este sistema. Analizando la justicia electoral guatemalteca, cabe mencionar que está regulada por un marco jurídico compuesto en la cúspide por la Constitución Política de la República de Guatemala, y que regula un principio fundamental en donde todos los seres humanos somos libres en dignidad y derecho, y resalta que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado, tenemos iguales derechos y responsabilidades. Es interesante conocer cuál ha sido el criterio de la Corte de Constitucionalidad, que ha sostenido que la ley debe tratar de igual manera a los iguales siempre que se encuentren en iguales circunstancias. Sin embargo, en el caso de variar estas circunstancias, de ser desiguales los sujetos o de estar en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma desigual. Esta interpretación debe ser observada en los organismos y las cortes judiciales al interpretar la norma constitucional y aplicarla debidamente. En el año de 1985, Guatemala promulgó la nueva Constitución Política de la República y emitió con rango de ley también constitucional la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que prescribe que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y por consiguiente no está supeditada a organismo alguno del Estado. Esta ley regula el ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales,
a las organizaciones políticas y todo lo referente al sufragio y al proceso electoral. Veamos aquí entonces en esta diapositiva cómo encontramos la jerarquía de las normas en la justicia electoral guatemalteca. El Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, que son electos por el Congreso de la República con el voto favorable de 2/3 partes del total de sus miembros, de una nómina de 40 candidatos propuestos por la Comisión de Postulación. Veamos aquí la composición del Tribunal Supremo Electoral en la gráfica. El Pleno de Magistrados tiene competencia jurisdiccional para conocer y resolver las impugnaciones en contra de actos, resoluciones y acuerdos que el tribunal dicte o ejecute. Sin embargo, cabe resaltar que el constituyente ha dado un ámbito general a las acciones de amparo y procede contra cualquier acto de autoridad mediante la acción de amparo. Por dicha razón, las resoluciones definitivas que dicta el Tribunal Supremo Electoral pueden ser impugnadas de amparo. Sin embargo, es importante resaltar que únicamente deben ser planteadas cuando existe violación al debido proceso o alguna norma constitucional. Lamentablemente, las organizaciones políticas actualmente han abusado del amparo como una forma de dilatar o entorpecer cualquier resolución emitida por este tribunal. También es importante resaltar que la ley electoral y de partidos políticos contempla diversos medios de impugnación y recursos en materia electoral. Los podemos clasificar y ustedes los pueden observar aquí en esta diapositiva, que tenemos recursos propiamente administrativos que son resueltos por el director del Registro de Ciudadanos. También tenemos durante el periodo postelectoral los recursos de nulidad de las votaciones y nulidad especial cuando 2/3 partes de las juntas receptoras de votos han declarado la nulidad de las elecciones. Y el Tribunal Supremo Electoral conoce en apelación cualquier resolución definitiva que emita el director del Registro de Ciudadanos, y durante el proceso electoral los recursos de nulidad, revisión y, como les manifesté, puede plantearse acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en primera instancia y en segunda instancia vía apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Quiero comentarles que en la experiencia de la aplicación de la justicia electoral guatemalteca, el actual Tribunal Supremo Electoral conoció 645 recursos de nulidad y posteriormente 645 recursos de revisión, y se interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia 125 acciones de amparo, lo que evidentemente ha ocasionado la judicialización del proceso electoral. Veamos aquí una gráfica comparativa del año 2007, en el que únicamente se plantearon 143 recursos ante el Tribunal Supremo Electoral, en comparación del 2011, que plantearon más de 645. Pero ahora pasemos a ver la participación de la mujer y su comportamiento en el padrón electoral y el sufragio. A continuación podemos observar que la participación de la mujer en el empadronamiento en las elecciones 2011, por primera vez las mujeres ocuparon un 51% del padrón electoral, donde por primera vez, como les repito, las mujeres fuimos mayoría. Y si analizamos históricamente, en el año 1985, la mujer en el empadronamiento tuvo un porcentaje de un 39.36 y ha elevado en las elecciones del 2011 a un porcentaje del 51%, que es el más alto en la historia, en donde por primera vez las mujeres
ocupamos un mayor espacio en el padrón electoral. Aquí pueden ver en la gráfica cómo ha sido el comportamiento desde el año 2003 hasta el año 2011. Pero también es importante ver cómo ha sido el comportamiento de la votación histórica. Desde el año 2003 se inició el registro de votantes por género en forma oficial. Y cabe destacar que en las elecciones del 2011 las mujeres también votamos en mayor número, equivalente a un 53.60% en contra de un 46.40% de hombres. Veamos aquí el comportamiento desde el año 2003, 2007 y 2011. De lo anterior, podemos afirmar que la participación de la mujer en la emisión del sufragio definitivamente determinó el resultado de las elecciones del 2011. El Tribunal Supremo Electoral implementó una serie de actividades, como pueden ver en esta gráfica, donde hombres, mujeres y niños hicimos caminatas y estrategias publicitarias para incentivar el voto de los hombres, las mujeres, los jóvenes, a través de un lema que se llamó "Votando vamos por Guate y yo voy por Guate". Vemos aquí a varias magistradas con niños, mujeres y hombres en una de las calles principales promoviendo dicho voto. En el ámbito político sí es aún más complicado desde su ingreso y enfrentando desventajas sociales, culturales, económicas, idiomáticas, de índole patriarcal, así como la pobreza, la falta de educación, formación, capacitación, entre algunas por mencionar, así como la falta de financiamiento para las campañas políticas y desconocimiento de los derechos cívicos y políticos en las áreas rurales. La violencia no ha dejado de dejar una huella donde anula la participación de las mujeres en la política. Una solución han sido en otros países los sistemas de cuotas, que han adoptado la mayoría de países de Latinoamérica, donde en la gráfica podemos ver con claridad que únicamente 3 países no contamos con un sistema de género, como es Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, El Salvador lo estará implementando en su próximo proceso electoral. Es importante destacar que la inclusión de las mujeres en todas las esferas de la política fortalece la democracia, ya que promueve el pluralismo político, y mediante la integración de nuestras voces y demandas, las mujeres que constituimos en Guatemala la mitad de la población, no permiten nuestra participación. La participación de las mujeres, como vemos en las estructuras partidarias, siguen un patrón piramidal. A mayor medida de poder, la presencia de las mujeres disminuye. Hay más mujeres en la base, pero muy escasas en la cima. No llegamos a ocupar cargos más altos, y cuando llegan a ocupar algunos son de menor influencia. En las organizaciones políticas no se exige ninguna presencia en sus principios, en sus comités ejecutivos. Las mujeres algunas veces asumen una secretaría de menor importancia, o quizá como miembros de una asamblea nacional, o como una afiliada más, que suma a la exigencia que tiene la ley como un requisito de existencia de militantes partidarias. Por lo tanto, no se visibiliza la igualdad de género al dotar a la mujer de amplia inclusión. Veamos aquí, tenemos 34 partidos políticos y 104 comités cívicos. Aquí en las gráficas ustedes pueden observar que únicamente 43 son afiliadas mujeres y únicamente un 38% ocupan cargos en comités, y en postulaciones únicamente
son postuladas por los partidos políticos un 15%. Y adjudicadas vemos que terriblemente solo un 9% de mujeres son adjudicadas a cargos públicos. Pueden ver en esta gráfica aquí un patrón piramidal donde ven cómo asciende el hombre a poder ocupar un 91.12% de cargos públicos, mientras que las mujeres apenas un 8.88% de adjudicación. Esta desigualdad permite mostrar que únicamente el 43% de las mujeres son afiliadas, únicamente un 38% pertenecen a un comité, únicamente un 15% tienen participación a la hora de postularse y únicamente un 9% son adjudicadas en algún cargo público. Aquí tenemos en el organismo ejecutivo donde, como les comenté, por primera vez tenemos a una mujer vicepresidenta de la República. En las siguientes gráficas podemos ir observando, por favor, cómo a nivel de ministerios únicamente tenemos 2 ministras de 27, 12 viceministras. A nivel de gobernadoras tenemos únicamente 3 de 20 gobernadoras. Luego, en el Parlamento Centroamericano, únicamente tenemos 10 diputadas de 40. En el Congreso de la República, de 158 diputadas, aquí pueden ver ustedes en la gráfica el comportamiento desde 1985, cómo sigue marginada la mujer, y a eso se debe que no hayan reformas ni implementación de leyes que promuevan la participación de la mujer. En el organismo judicial podemos observar que únicamente tenemos 307 juezas de 911. En la Corte Suprema de Justicia tenemos únicamente una mujer de 13 magistrados. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde vemos que magistradas únicamente tenemos 28 de 90. En las alcaldesas únicamente tenemos 7 de 333. Y en las corporaciones municipales a nivel nacional es lamentable que de 3.673 cargos de elección popular, únicamente 314 mujeres pudieron ocupar cargos en las corporaciones municipales. Estas condiciones expuestas llevan a proponer y ejecutar por parte del Tribunal con perspectiva de género varias propuestas. En primer lugar, hemos creado el Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Político Electoral, y en este momento, con la Universidad Estatal San Carlos de Guatemala y la Universidad Rural de Guatemala, estamos implementando un curso de especialización en Derecho Electoral dirigido a las organizaciones políticas y 2 diplomados en Derecho Electoral para los empleados del Tribunal Supremo Electoral y organizaciones políticas. También cabe destacar que hemos creado el Departamento de Promoción Política de la Mujer, entre las cuales hemos implementado una serie de acciones de capacitaciones a mujeres y jóvenes, a niñas, a niños, no solo en la capital, sino en los departamentos, en centros educativos, así como actividades académicas de alto nivel, como el segundo Encuentro Nacional de Mujeres y Política Electoral, y estaremos implementando próximamente un diplomado en género. Hemos logrado alianzas estratégicas con organizaciones de mujeres y hemos suscrito varias cartas de entendimiento. Vemos finalmente aquí, durante el 2013, las diferentes capacitaciones de género que ha impartido el Instituto de Formación Cívico-Político Electoral. También hemos presentado
al Congreso de la República la iniciativa de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, donde hemos hecho la propuesta que ustedes pueden ver a continuación. Tenemos la propuesta donde el tribunal está implementando no solo la paridad, sino la alternancia. Y también no podíamos dejar de hacer una propuesta en cuanto a la postulación e inscripción de poblaciones indígenas, donde su mayoría son poblaciones indígenas, xincas o garífunas, en las que se debe incluir un 50% de candidatos. Les agradezco mucho esta participación. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño ajuste al programa, pasando directamente a lo que es la fase de preguntas para que se pueda dar una participación y podamos aprovechar a formularle todas las preguntas que tengan ustedes desde sus respectivos sitios a las expositoras. Y posteriormente vamos a dar unos minutos para que ellas puedan ampliar algún tema de interés que quieran compartir con nosotros. Pasamos directamente a las preguntas. Cada sede va a tener 2 minutos para formular las preguntas de interés y siempre con el ruego de ser concisos e indicar expresamente a cuál de las expositoras se dirige su pregunta. Pasamos directamente a Argentina, al Poder Judicial de Tucumán. ¿Tienen preguntas? No, no tenemos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. A Colombia, la rama judicial. Gracias. Desde la sede del Consejo Superior de la Judicatura, para confirmar. ¿Tienen alguna pregunta? No, de momento no hay ninguna. Gracias. No, tenemos preguntas. Al Salvador, a la Escuela de Capacitación Fiscal. ¿Alguna pregunta? Pasamos a la Oficina Fiscal de Santa Ana. La oficina, no da. Sí la estamos escuchando. La Oficina Fiscal de Santa Ana no tiene preguntas. Gracias. Gracias. Al Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo Nacional de la Judicatura, tenemos algunas preguntas. Por favor. ¿Qué acciones positivas se han aplicado en Ecuador y Guatemala para las leyes de partidos políticos respecto a las cuotas de mujeres dentro de los cuadros de elección? Otra pregunta es, ¿qué se propone como acción positiva para que haya una mayor participación real de la mujer en la política? Otra pregunta es, ¿qué obstáculos procesales existen en la litigación electoral en los procesos electorales ya cuando ha iniciado las campañas? Esas serían las preguntas. Muchas gracias. Veo que se están dirigiendo a ambas expositoras. Le vamos a dar primero el pase a la doctora Castro y posteriormente a la doctora Villagrán.
Bueno, las dejamos todas para el final entonces. Perdón. A Guatemala, al Tribunal Supremo Electoral. Es un gusto poder contestar esta inquietud. Quiero comentarles que el Tribunal Supremo Electoral, desde que tomamos posesión en el año 2008, hemos hecho 3 iniciativas de reformas a la ley electoral y las hemos presentado al Congreso de la República. Durante un gran espacio estamos consensuando con la Comisión de Asuntos Electorales y con el apoyo de todas las organizaciones de mujeres. Se está tratando de impulsar la propuesta en el sentido de que es indispensable para poder inscribirse que haya alternancia y paridad en la misma promoción numérica de forma intercalada entre hombres y mujeres. Con toda puedo manifestar que no he visto voluntad de parte del Congreso de la República y de las diferentes bancadas en aprobar ni siquiera una ley de cuotas. Guatemala podría decir muy humildemente, a mi criterio, que estamos lejos de alcanzar esta meta que tanto estamos luchando aquí en Guatemala. Con respecto a la segunda pregunta, si bien es cierto, dentro de las acciones positivas, con preocupación veo que en el organismo ejecutivo no hay una determinación de cumplir con los compromisos internacionales suscritos y aprobados por la República de Guatemala en implementar, en reformar leyes o modificar algunas de ellas o bien implementar políticas estatales para promover la participación igualitaria de las mujeres. Si bien es cierto, el organismo ejecutivo cuenta con una secretaría de la Presidencia de la Mujer, no veo acciones concretas que se vislumbre una verdadera participación de la mujer. Igualmente, en el organismo legislativo, que como les expliqué, de 158 diputados, únicamente hay 20 diputadas mujeres, dentro de las cuales algunas lamentablemente tienen todavía la percepción de que si a ellas les costó llegar a esos cargos, también a las otras que deseen hacerlo, tienen que atravesar por esos mismos caminos y esfuerzos que ellas tuvieron que lograr. Así que el panorama en el caso de Guatemala es desolador, y en el organismo ejecutivo sí tenemos que, aunque hay una mujer magistrada en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, sí se han aprobado una serie de leyes como la ley contra el femicidio y acciones y creación de juzgados contra el femicidio que sí han aliviado y han apoyado en estos temas a la mujer. El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, ha creado al Instituto de Formación Cívico y Político de Guatemala, del Tribunal, con el objeto de promover la participación, la formación, la educación de la mujer, para que la mujer no solo de la capital, sino del área indígena, tenga una mejor formación para poder postularse y para poder participar activamente en la vida política guatemalteca. Otro de los grandes logros ha sido la creación de la unidad de género, y que a través de esta unidad de género y con la ayuda de organismos internacionales como la USAID y otras, el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, hemos podido implementar una serie de talleres de formación a nivel nacional para poder promover
la participación, para poder capacitar, para poder inducir a las niñas, a los niños, a los jóvenes a que participen y que se integren en las organizaciones políticas. Como les he comentado, en las organizaciones políticas hemos hecho un estudio donde hay muy poca participación de la mujer. Hay todavía un mito de los hombres de no permitir el ingreso o únicamente como les interesa en el tema de la afiliación, ahí sí permiten su afiliación, pero a la hora de la postulación no les permiten mayor grado de participación y no digamos a la hora de adjudicación de cargos, como les pude mostrar en las diferentes diapositivas, únicamente un 8.88% de mujeres fueron adjudicadas en cargos públicos. Estas son las acciones que nosotros estamos realizando. Sabemos que hay mucho por hacer, pero es la primera vez en que este órgano electoral cuenta con 3 magistradas que estamos en la lucha y apoyando a las organizaciones políticas de mujeres y a las organizaciones de mujeres para concientizar en ellas la importancia de la unidad, porque disgregadas no vamos a poder conquistar estos derechos que le corresponden a las mujeres guatemaltecas. Sabemos que hay mucho por hacer, pero estamos ya trabajando y dejando huella para que podamos finalmente, Guatemala, lograr una cuota de género al menos. Muchas gracias, doña María Eugenia. Tenemos una dificultad técnica de comunicación con Ecuador, entonces vamos a seguir formulando las preguntas desde cada una de las sedes y al final le damos el pase a Ecuador para que responda las preguntas que se le formulen y luego a Guatemala para que complete las que le hagan en esta segunda parte. Femicidio Guatemala, ¿tiene preguntas? Buenos días, felicitar inicialmente a las 2 expositoras, excelentes exposiciones magistrales y a ustedes enviarles un muy sororal saludo desde Guatemala, esperando que sigamos en este espacio virtual de comunicación. Nosotras queríamos preguntarles a las 2 compañeras expositoras, pese a que la magistrada Villagrán de Guatemala ya habló mucho de todos los avances y cambios de paradigmas que se han logrado. Nosotras tenemos desde aquí de Guatemala una pregunta muy concreta que ella planteaba como una de las limitaciones que confrontan las mujeres para acceder a puestos políticos, y es el problema de los financiamientos de las campañas. Preguntarles a las 2 expositoras cómo se ha pensado enfrentar esta situación, porque sabemos que el dinero del mundo está en manos de los hombres. Así que de nuevo felicitaciones, un saludo a todas las salas y espacios que están conectados y muchas gracias. Muchas gracias. Damos el pase a Honduras, a la Escuela Judicial. Sí, buen día. Nada más felicitar a los expositores y a ustedes, y no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. A México, el Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Buenos días. Buenos días. Aquí parece. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí somos nosotros. Sí, tenemos una pregunta en Ciudad Juárez. Entonces pasamos a Ciudad Juárez, por favor. Sí, para la doctora María Eugenia Villagrán, celebró la propuesta que hace para incluir a las comunidades indígenas en las candidaturas.
Nada más mi pregunta es en ese sentido, ¿de qué manera se podría realizar? Hay muchas críticas respecto de la incursión de los grupos vulnerabilizados en las candidaturas políticas, de cómo se le haría para integrarlos. Ya es complicado integrar a las mujeres en que otros estados sí lo tienen, como México y particularmente el estado de Chihuahua, que si bien es cierto tenía en su ley las cuotas de género 30-70 me parece, sin embargo a través de un recurso de amparo se logró que fuera 50 y 50 la paridad de género. Y mi pregunta es cómo se integraría a la comunidad indígena, que en el estado también hay un alto porcentaje, y en el estado mexicano mayormente, a las candidaturas. Muchas gracias. Pasamos a Nicaragua, al Poder Judicial. Tengo una pregunta para la representante de Guatemala, de que si considera ¿Tienen alguna pregunta? No los estamos escuchando. ¿Tenemos algún problema de audio que no los escuchamos? Muy bien, ¿ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Muy bien. La pregunta es la siguiente: la estructura de los partidos políticos, como dijo la representante de Guatemala, es jerárquica en los partidos. Sin embargo, hay medidas de acción afirmativa que fueron expuestas en la mañana. Una de ellas es la integración de las mujeres a las listas electorales, siempre y cuando haya paridad y haya lo que nosotros llamamos alternabilidad, un hombre, una mujer, un hombre. En la experiencia nicaragüense quería aclarar que actualmente tenemos en la Diputación, para efecto de esta medida que tomó el partido que ganó las elecciones, 41.7 de mujeres diputadas en la Asamblea Nacional. El 46% integran la Junta Directiva del órgano legislativo. A nivel de gabinete tenemos el 41% de ministras y viceministras. Y la última reforma que se hizo para la participación de las elecciones municipales, tenemos 37% de mujeres alcaldesas y vicealcaldesas en todo el territorio nacional. Finalmente, en los pueblos indígenas se garantiza la misma alternabilidad, un hombre, una mujer, y que también de la etnia mayoritaria sean compuestas las listas. De tal forma que consideramos en Nicaragua que una de las medidas de acción afirmativa se toman desde los partidos, al integrar las listas y el orden en que se integran, la paridad y la alternabilidad, para que no queden solo los hombres en lugares de quedar, o las mujeres queden en últimos lugares para no salir en las boletas electorales. Entonces, ¿cuál es la acción que tendríamos que tomar? Las reformas electorales son bien difíciles. En mi país, por lo menos, es constitucional esta ley y necesitamos mayoría calificada. En cambio, son los partidos los que consideramos, si ustedes tienen a bien, si consideran que los partidos políticos son los que deben de cambiar la forma de estructurar las listas electorales. Otra pregunta a la Escuela Judicial de Nicaragua. Va a ser otra pregunta. La pregunta es para la doctora de Guatemala, ¿verdad? ¿De qué manera se está instando a las mujeres indígenas guatemaltecas a que participen en las contiendas electorales, tomando en cuenta, ¿verdad?, que son respetuosas de las costumbres indígenas que tienen? Entonces es muy difícil a veces que salgan de ese cascarón a tomar las armas con sus manos. Eso es todo. Muchas gracias. Damos el pase a Puerto Rico, Academia Judicial. Sí, buenos días. Tenemos preguntas. Saludos desde la Academia Judicial. Las preguntas son las siguientes. Las primeras son para la doctora María Eugenia Villagrán. Y son las... Si han visto casos en estos tribunales electorales donde se haya alegado sexismo
y discrimen en las campañas políticas y cómo se han resuelto esas controversias. Segunda pregunta. ¿Qué plan estratégico han utilizado para el desarrollo de una educación sufragista que incida sobre las políticas de igualdad de género y su efecto postrero en el derecho electoral? La tercera pregunta y última es para la doctora Catalina Castro. ¿Se considera en el presente que la falta de una justicia electoral femenina efectiva sea la causa de un sufragio pasivo y por ende la falta de representación en los escenarios laborales de función pública? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. República Dominicana. Ya está. Magistrada Marta Olga García, subcoordinadora de la Igualdad de Género, tiene una pregunta. Muchas gracias. Para felicitar a ambas exponentes y su brillante exposición, porque indudablemente han aportado muchas ideas y una experiencia muy rica. Particularmente me gustaría preguntar a ambas. Hemos visto en los porcentajes de mujeres participantes en los certámenes electorales un porcentaje, un incremento extraordinario de la población femenina entre la población votante que no se refleja indudablemente en Guatemala en la participación de estas mujeres. Me gustaría saber cuál es la estrategia que ha sido llevada para la difusión, precisamente, de todo lo que es el pensamiento sufragista y por qué la misma metodología no ha sido empleada para impulsar a las mujeres a la participación en los órganos electorales y particularmente en lo que es la capacidad de gestión para los puestos y cargos electorales en los que debe participar y se debe esperar en la misma proporción que existe, porque ya se constituyen más que una masa crítica, como hablan los estrategas, cuando sobrepasan más o menos un 30 o 35%, ya que existe más de un 50 y 51% en la población electoral. El peso específico de la población femenina incluso supera la población masculina y se supone que debe tener la fuerza necesaria para participar activamente y decisivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos teniendo dificultades técnicas de comunicación con Ecuador, entonces vamos a pasar las respuestas, digamos, su espacio de respuestas nuevamente a doña María Eugenia Villagrán, y en caso de que se logre incorporar Ecuador, pues haremos el pase correspondiente. Doña María Eugenia puede pasar a responder las preguntas que se le formularon. Sí, muchísimas gracias. Daré respuesta a las preguntas en la medida que pueda. Con respecto al financiamiento de las campañas, lógicamente la ley electoral y de partidos políticos no regula específicamente que pueda haber un presupuesto específico para candidaturas de mujeres. Como pudieron ustedes observar en las diapositivas, vemos cómo cuando analizamos las escrituras de constitución de los partidos políticos, que en su mayoría están conformados por hombres y sus comités ejecutivos nacionales, sus secretarías generales, la composición de sus cuadros en el Congreso de la República, no han cedido espacios
para que las mujeres realmente puedan ocupar candidaturas y mucho menos ellas tengan la opción de un porcentaje del que dispone cada organización política para la campaña que se le destine a ellas. El tribunal ha hecho esfuerzos a través de las diferentes discusiones que he mantenido con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para crear conciencia de la necesidad de implantar ya en Guatemala esta ley de sistema de cuotas y cómo nos estamos quedando cada día más atrás en el continente latinoamericano. Aquí hay una discriminación que el Estado de Guatemala tampoco ha querido enfrentar a través de diferentes políticas y que en el caso de las campañas debería de existir una proporción tanto para hombres como para las mujeres que van a postularse y que obviamente necesitan recursos económicos para afrontar su campaña electoral. En cuanto a la pregunta de las comunidades indígenas, el tribunal efectivamente consideró que era necesario e indispensable que el tribunal se hiciera una propuesta concreta, ya que Guatemala tiene más de un 50% de ciudadanos que son poblaciones indígenas, xincas o garífonas. Y en este sentido, muchas de las poblaciones, su población es mayoritaria. Y en este caso, la propuesta del tribunal es que en esas comunidades que tienen población mayoritaria, tienen que incluirse obligatoriamente entre los listados a un 50% de candidatos indígenas, xincas o garífonas. Y en el contexto de la mujer tiene que haber no solo la paridad, la alternancia, sino que también el tribunal quedó corto porque deberíamos de haber implementado también que no se aceptarían la inscripción de los listados de candidaturas si el tribunal no establece que plenamente se está respetando esa alternancia y esa paridad. En cuanto a la cultura de los partidos políticos, todavía vivimos un sistema patriarcal, un machismo que no permite que las mujeres, no obstante que llenamos las calidades y las cualidades, que nos hemos preparado profesionalmente, que tenemos una trayectoria profesional, no nos permitan accesar y ser objeto de postulaciones. Hay muchas organizaciones actualmente de mujeres que están luchando porque sean incluidas. Hay organizaciones de la sociedad civil que se han sumado y este tribunal no ha quedado ajeno a luchar también porque estas dos propuestas sean incluidas en la agenda legislativa dentro del conocimiento que actualmente se está discutiendo la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Me complace saber que Nicaragua, no obstante que todavía no tiene ley de cuotas, sin embargo, sí la mujer ha podido ir conquistando y participando activamente en diferentes cargos de elección popular, tanto en el organismo ejecutivo como en la Corte Suprema de Justicia y en el organismo legislativo. ¿Cómo instamos nosotros a las mujeres indígenas a que voten? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, como repito, a través de la asistencia técnica de la Embajada de Estados Unidos, de Suecia, de Holanda, de la Fundación Konrad Adenauer,
de la Fundación Nalev, que es una fundación indígena, hemos promovido una serie de talleres para formar, para capacitar, para formar mujeres lideresas que verdaderamente se involucren y puedan ellas entonces ya participar en comités ejecutivos provinciales o bien puedan ir incursionando en los partidos políticos. Actualmente tenemos algunas diputadas indígenas que no solo tienen un gran reconocimiento nacional e internacional, como el caso de Rigoberta Menchú y otras destacadas indígenas que no solo se han preparado profesionalmente, sino que llevan su agenda para promover los derechos de los pueblos indígenas. El tribunal está trabajando en favor de ellas y, como les repito, hemos creado el Departamento de Género precisamente para fortalecer y promover no solo la participación en la promoción del empadronamiento, también hicimos muchísimos esfuerzos para lograr que las mujeres guatemaltecas acudieran a emitir su sufragio en las elecciones 2011, sino que ahora estamos trabajando ya directamente en el Congreso para que estas dos propuestas puedan pasar. Con respecto a República Dominicana, es cierto, Guatemala tiene una población mayoritariamente de mujeres, también mayoritariamente indígenas. La estrategia del sufragio no solo fue una tarea que impulsó el Tribunal Supremo Electoral, sino que también tuvimos la participación de 3 candidatas presidenciales en la última elección, una de ellas que estuvo impulsando muy fuertemente, la candidata Sandra Torres, la incentivación a la participación en el empadronamiento y en el voto. Y esto lógicamente sí incrementó el padrón electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha tratado también de que haya una concientización no solo a lo interno, sino que también hacia lo externo, de la necesidad de implementar todos estos tratados y todos estos compromisos que el Estado guatemalteco ha adoptado y que, como bien lo ha interpretado la Constitución Política de la República, no solo en cuanto a la igualdad de derechos y obligaciones que tenemos tanto los hombres como las mujeres, como la interpretación que le ha dado a los tratados internacionales en cuanto a que mientras se logra y se consigue esa igualdad, al analizar los casos se tiene que dar un trato desigual para lograr esa desigualdad que existe actualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña María Eugenia. No hemos logrado contactar con Ecuador, entonces vamos a hacer el cierre. Luego de tan rico intercambio de experiencias e inquietudes, nos ha quedado claro el planteamiento inicial y sobre todo la necesidad de poner más atención al tema que nos ocupa en cada uno de nuestros países y en cada uno de los ámbitos en los que nos desempeñamos en esos países. La doctora Castro ha enfocado su exposición en el tema de la argumentación jurídica con perspectiva de género, aspecto fundamental para poder exponer la teoría del caso y convencer al órgano resolutor cuando reclamamos la violación o transgresión de alguno de nuestros derechos. Refiere que la exclusión de la mujer deriva de 3 nudos puntuales. Primero, un lenguaje muy técnico que no domina sobre todo la mujer más sencilla. Segundo, un apego rígido al principio de legalidad, sin atreverse nuestros resolutores, nuestros tribunales, a ir más allá con interpretaciones novedosas, armonizándola con principios fundamentales que tenemos dentro de nuestro derecho de la Constitución. Y la tercera, que es la fijación de la norma sin ajustarla a la realidad que es cambiante. Respecto de los derechos,
un respeto de los derechos más allá de las formalidades, es lo que ella nos plantea. Nos indica al concluir que el juez debe aplicar al resolver el principio de equidad de género como un eje transversal, acciones afirmativas y criterios que eliminen desigualdades reales, basados en la Constitución y en los instrumentos de derechos humanos, siempre con la debida motivación o fundamentación que es exigida a todas nuestras resoluciones jurisdiccionales. Por su parte, la doctora Villagrán nos ha destacado que en Guatemala se ha dado un cambio, digamos, con la elección de algunas mujeres en importantes cargos públicos, pero una grave desproporción a la hora de ocupar la gran mayoría de los cargos de elección popular, a pesar de la mayoritaria participación de las mujeres en los procesos electorales. Cita los instrumentos internacionales que se han aprobado para garantizar la eliminación de formas de discriminación contra la mujer, así como la importancia de las acciones afirmativas, la autonomía de los órganos electorales, una justicia electoral efectiva y especializada que garantice los derechos de la mujer a elegir, a ser electa y a mantenerse en el cargo. Se refiere a diferentes sistemas electorales diferentes sistemas de justicia electoral. Destaca la interpretación de la equidad que ha hecho la Corte Constitucional de Guatemala frente a desigualdades reales que afectan a la mujer. Refiere que en la experiencia del Tribunal Supremo Electoral se ha presentado en los últimos procesos una judicialización de lo electoral con la cantidad de recursos que se han tenido que atender tanto en la sede del organismo electoral como en los tribunales comunes. Señala las propuestas que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, que ha apostado fundamentalmente al tema de la capacitación y la formación, sin descuidar una propuesta de reforma a la ley. Pensando todo esto, que ello va a permitir que se vayan a seguir dando desigualdades y sobre todo a que el tribunal pueda contar con mecanismos efectivos que le permitan detener la inscripción de listas o de propuestas que no cumplan con dar una efectiva participación a la mujer. Este es un tema que en realidad es un tema inacabado, es un tema que está en constante cambio, en constante evolución, y tenemos que tener la capacidad en nuestros respectivos países y organismos de ir tomando estos cambios para poder implementar medidas que sean efectivas en defensa de los derechos de nuestras mujeres. Resulta evidente de que a pesar de que no existe en la mayoría de nuestros países una exclusión formal de las mujeres del ámbito de la justicia electoral y la existencia de normas importantes que tienden a garantizar esta participación, aún se encuentran obstáculos reales que afectan el ejercicio efectivo de sus derechos humanos electorales, entre ellos el acceso efectivo a la justicia electoral. Estos obstáculos tienen que ver con capacitación, con recursos económicos, con carga familiar, pero también con el compromiso que tenemos los jueces electorales de incidir con nuestras resoluciones en mejorar la democracia interna de los partidos políticos, que es fundamental para que las mujeres puedan estar incluidas en las listas que presentan los partidos como opciones al elector, la implementación de mecanismos efectivos de naturaleza procesal que garanticen la libre y equitativa participación de las mujeres en los procesos primarios o internos de los partidos políticos, una vez que han vencido ese filtro durante los procesos electorales y luego si acceden al cargo de elección popular, a un ejercicio del mismo sin limitaciones y sin violencia. Quienes impartimos justicia electoral debemos tomar conciencia de la realidad expuesta y desde nuestros respectivos ámbitos de acción en cada uno de nuestros países
velar porque el acceso a la justicia efectiva sea una realidad para nuestras mujeres. Cabe destacar que tanto en las exposiciones que han realizado nuestras invitadas como en las preguntas que se han formulado, se destaca mucho y lógicamente con la importancia que tiene que tener el de la participación de las mujeres indígenas y el acceso que tengan esas mujeres tanto a los cargos de elección popular como a mecanismos efectivos para resguardar sus derechos de participación. Esta ha sido, digamos, una experiencia muy buena. Agradecemos a los participantes en los diferentes sitios que han presentado preguntas que realmente le han permitido, en este caso, pues a la doctora Villagrán ampliar en temas de interés. Y pues no nos cabe más que darles las gracias de nuevo por su atención y los esperamos en la próxima cátedra, que será el día 10 de septiembre a las 10 de la mañana, en la que se abordará el tema justicia penal juvenil y la aplicación de la justicia restaurativa desde una visión de género. Hasta pronto. Y